Hoy les voy a contar una historia que me compartió Valeria. Le ocurrió a su amiga de la infancia, Sofía. Estudiante de primer año de Derecho, Sofía era una chica responsable y aplicada en sus obligaciones y quehaceres familiares. No era una chica para nada espiritual, no le habían inculcado ninguna creencia ni fe. Sus padres eran católicos pero no practicantes, de hecho, decidieron no bautizar a Sofía ya que a pesar de ser católicos preferían que ella decidiera cuando fuese adulta. Compartía con sus padres los domingos por la mañana y luego colaboraba en un comedor social de su pueblo. Había sido criada con una visión altruista. Tenía pocos pero muy buenos amigos que se reunían cada vez que podían para ir al cine o pasar la tarde juntos. Una de esas tardes, al despedirse de sus amigos, regresaba a casa y en el camino de regreso, en un sendero que bordeaba un pequeño río, tropieza con una anciana que deja caer unas bolsas tras el impacto. Apenada, Sofía se agachó para recoger las bolsas y dársela a la señora mientras se disculpaba. La vieja mujer le da las gracias y recibe sus bolsas de vuelta. Al hacerlo, le toma la mano con firmeza y con una fuerza no propia de una persona mayor, la atrae hacia ella y le dice unas palabras al oído que Sofía dijo no entender, ya que era un idioma que jamás había oído. La anciana le regala una bolsita con un lazo negro y le dice que es un amuleto, que lo guarde bajo su almohada para atraer buena suerte. Al llegar a casa después de cenar y compartir un rato en familia, Sofía se dirigió a su habitación donde se prepara para dormir. Lee unas pocas páginas más de un libro sobre el derecho penal, apaga la lámpara de su mesa de noche y se arropa con la cobija. Antes de dormir ve la bolsita que le regaló la anciana, que se encontraba iluminada por un rayo de luz de la luna que entraba por su ventana y recuerda lo que le dijo sobre colocarla debajo de su almohada. Sin pensárselo mucho lo hace, ya que la anciana le pareció una extraña pero buena mujer. ¿Qué podría pasar?, pensó. Durante la noche se le hizo difícil conciliar el sueño. Ella cuenta que por más que lo intentaba, cada vez que creía estaba a punto de dormir se despertaba súbitamente con palpitaciones y transpirando. Finalmente pudo dormir pero no dejaba de tener pesadillas todo el tiempo. Soñaba ser perseguida por una silueta negra muy delgada que terminaba atrapándola y arrastrándola a una especie de caverna donde despertaba repentinamente y cuando recobraba el sueño todo se repetía. Pasó varias noches en vela a causa de esa pesadilla recurrente. Comenzó a afectarle su día a día ya que se encontraba muy cansada para cumplir con sus obligaciones. Dejó de asistir a clases, algo que jamás había hecho antes. Una noche de esas donde no podía dormir sintió que la cama se movió, como si alguien se hubiese sentado o tumbado a su lado. Le pareció muy extraño y por supuesto la asustó un poco. Responsabilizó de ello a su falta de un descanso apropiado. Siguieron ocurriendo una serie de fenómenos extraños en los días siguientes. Oía como alguien le hablaba mientras intentaba dormir, sabiendo que no había nadie en su habitación. Al pasar varios días y ver que seguía faltando a sus clases y obligaciones, los padres comenzaron a preocuparse. Poco a poco comenzó a perder el apetito, ya no bajaba a compartir con su familia y mucho menos ayudar en los quehaceres familiares. Los padres decidieron llevarla al médico debido al visible deterioro de su estado de salud, donde le hicieron análisis de sangre y un encefalograma pero no tenía nada que se pudiese diagnosticar. Como no mejoraba con el paso de los días sino todo lo contrario, se temían lo peor, quizás alguna enfermedad desconocida que estaría acabando con la vida de su hija, es lo que ellos pensaban. Llegó a oídos de una tía la situación en la que se encontraba su sobrina. Habló con su hermano, el padre de Sofía, para que le contara por lo que estaba pasando su sobrina. Después de enterarse de todo, la tía decidió apersonarse en el lugar ya que creía que estando allí podría ayudar mejor. La noche anterior a llegar la tía fue la peor para los padres, ya que pasada la medianoche intentaron irse a dormir, dejándola aparentemente dormida. Luego de un par de horas los padres despiertan súbitamente debido a unas voces que escuchaban provenientes de la habitación de Sofía. Al llegar intentan abrir la puerta pero les es imposible.
Siguen escuchando voces entremezcladas con lo que parece ser gruñidos. Le piden a su hija que abra la puerta, pero ella no contesta. Lo hace otra voz, una voz áspera, ronca y gutural. Esta voz les dice: váyanse de aquí, no quiere verlos, pero los padres insisten hasta que logran abrir la puerta. Cuentan que al entrar la habitación estaba completamente desordenada y sin rastro de su hija. La temperatura estaba muy por debajo de lo normal. Su hija no estaba en cama, ni en el baño. Se quedan desorientados por unos segundos cuando en lo que menos se lo esperan la hija salta encima de su padre para atacarlo. No saben de dónde salió, ni cómo pudo hacer para saltar sobre su padre. La única forma posible es que hubiese caído del techo, y eso era completamente descabellado. El padre logra sacársela de encima y la tira a la cama. Lo que vieron en ese momento se quedó en la memoria de sus padres para siempre. Su rostro estaba desencajado, su mirada perdida, sus ojos vidriosos y sus movimientos eran toscos y muy rápidos. Era como si su hija fuese controlada como una marioneta. Exactamente esas fueron sus palabras: controlada como una marioneta. Sin pensárselo mucho, el padre corrió a buscar una soga que tenía guardada en el pasillo para intentar inmovilizar a su hija, pensando en que no se hiciera daño ella misma. Entre los dos logran inmovilizarla. La escena era dantesca, parecía sacada de una película: la habitación desordenada y particularmente fría, la hija amarrada en la cama, no paraba de tener espasmos. No tenían idea de qué estaba ocurriendo ni de cómo explicarían la situación. Al día siguiente llega la tía. Los padres aprovechan para buscar apoyo en ella, contándole todo lo que había pasado la noche anterior. La tía, después de un momento de reflexión, le pide a los padres que le cuenten desde cuándo está su sobrina así. Ellos, haciendo memoria, le dicen que lo último que hizo fuera de casa fue reunirse con unos amigos por la tarde después de clases y que después de eso vino a casa. La tía les pregunta: ¿no ha hecho más nada fuera de su rutina? A lo que los padres contestan que no, que ellos recuerden no hizo nada más. La madre interrumpe y dice: bueno, lo único fuera de la rutina es que tropezó con una señora mayor muy rara que le dijo algo al oído que no entendió y le dio un amuleto de buena suerte. ¿Cómo? ¿Qué amuleto? ¿Cómo era ese amuleto? Era una bolsita de tela con un lazo negro, dice la madre. Inmediatamente la tía le dice: busca ese amuleto ahora, por favor, quiero verlo. A lo que el padre responde: ¿para qué? ¿Por qué es tan importante esa bolsa? Tengo que verla primero, responde la tía. Suben a la habitación de Sofía para buscar el amuleto. Al abrir la puerta, la chica ya había logrado soltarse uno de sus brazos de la manera más grotesca. Se había dislocado una muñeca para lograrlo y no parecía dolerle. Logran atarla de nuevo y la tía exclama: tenemos que encontrar esa bolsa cuanto antes. Buscaron en toda la habitación, no era nada fácil, todo estaba revuelto. Cuando ya no quedaba ningún rincón por explorar y están a punto de perder las esperanzas, la tía mira a Sofía, y ésta la mira con esos mismos ojos vidriosos e inclinando la cabeza hacia un lado, le sonríe. Era una sonrisa sardónica que hizo que la piel de la tía se erizara. Casi al instante la tía se acerca rápidamente a la cama de su sobrina y, haciéndola a un lado con todas sus fuerzas, mete la mano bajo la almohada y encuentra el amuleto. Acto seguido hace una llamada. Después de unos minutos al teléfono, sale a la calle, se sube a su vehículo y desaparece por poco más de una hora. Regresa a casa donde se encontraba Sofía. Los padres, desconcertados, le preguntan a dónde había ido y ella les dice que ahora les explica que primero tiene que ver a su sobrina. Para sorpresa de los padres y la tía, Sofía había recuperado su semblante natural, aún se encontraba débil y algo confundida por verse atada a su cama. Los padres le quitan las amarras y se disponen a limpiar un poco a su hija y acomodar la habitación. Al terminar la dejan descansando y ambos hablan con la tía. ¿A dónde fuiste hace un rato con tanta prisa y sin decir nada? Me dirigí al cementerio que está en la otra parte, cruzando el río. ¿Al cementerio? ¿Para qué?, dice el padre. Eso que sacamos debajo de la almohada de Sofía es lo que estaba causando que enfermara. Llamé a una amiga muy cercana que sabe magia negra porque ella misma estuvo muchos años metida en eso hasta que decidió alejarse por salud.
Hay fuerzas negativas que si no sabemos tratar o alejar acaban con nuestra vida poco a poco. Al contarle lo que encontré debajo de la almohada me dijo inmediatamente que me dirigiera al cementerio más cercano y enterrara el contenido de la bolsa en el suelo. No entiendo, dice la madre. Te explicaré. Supo identificar que a mi sobrina la habían unido a un demonio llamado Agasu, un demonio de la antigua Babilonia, responsable de todas las enfermedades. Esto se hace preparando en una bolsa de tela una mezcla de tierra de una tumba fresca, junto a un conjunto de partes de animales previamente sacrificados y que posteriormente son molidas. A la par, un conjuro que deben realizar mientras hacen la mezcla. Sé que todo esto puede parecerte un sinsentido, no te culpo por pensarlo, pero lo cierto es que ya tu hija está bien, después de desactivar el lazo que la unía a ese ser malévolo. Sofía fue recuperándose rápidamente en los días venideros, habló con su tía y ésta le explicó todo lo que le había ocurrido, y desde ese momento es más desconfiada de la gente que no conoce. Ya no toma ese camino donde se encontró a esa anciana que resultó ser una bruja y que pudo sentir que ella no había sido bautizada, queriendo aprovecharse de ello para hacerle daño y saldar una deuda que tenía con ese demonio. Sin duda en esta vida hay cosas que no sabemos explicar, cosas que sobrepasan nuestra comprensión y otras que nos aterran, y es por eso que conocer nuestros miedos nos prepara mejor para la vida. Si te ha gustado el relato, suscríbete al canal, dale un me gusta y comenta, de esa forma me ayudas a seguir creando contenido. Hasta la próxima.